Buenos días, bienvenidos a Análisis Político o Televisión en su concepto de Canal 10. También saludo con afecto a nuestros amigos de Radio 620. Hoy, sábado 19 de febrero del año de 2011, celebramos el Día del Ejército Mexicano. Y con este tema abrimos nuestra edición sabatina. Mi compañero Germán Linden nos presenta un trabajo en ocasión de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El ejército mexicano, a partir de la presidencia de Felipe Calderón, ha jugado un rol protagónico, particularmente en el combate al crimen organizado. Y en estos momentos hay amplios sectores de la comunidad que reconocen la labor de los militares mexicanos. Pero como institución, el ejército también figura entre las primeras instancias que son señaladas de la comisión de diversos delitos, entre ellas la violación a los derechos humanos. Vamos con Germán Linden y su aportación en esta semana. Como usted sabrá, este 19 de febrero se celebra el Día del Ejército Mexicano, o el Día de las Fuerzas Armadas. Siempre es interesante hacer un análisis sobre nuestra Fuerza de Defensa Nacional. Este análisis debe tener presentes múltiples cuestiones. Quizá la más importante de todas es que el Ejército Mexicano es un ejército de paz. Sí, hoy en día el escuchar, leer o simplemente salir a la calle no percibe al ejército en paz, pero dentro de sus lemas, desde la doctrina Estrada, es quizá el más significativo. Hoy en día, las funciones del ejército son las de intervenir en la seguridad interna e incluso sustituir a las instituciones de seguridad actuando como policía. Las opiniones al respecto son variadas y polarizadas. Una interesante comparación respecto a esta opinión acaba de ser publicada el pasado 14 de febrero por el periódico El Universal, donde al preguntar a los ciudadanos una opinión sobre el ejército mexicano, se consolidó en favorable. En la encuesta, el ejército ocupa el primer lugar en opinión positiva con un 66%, seguida por la Iglesia con un 50%, el presidente de la República con un 42% y los empresarios con un 36%. Contrario a lo que se pudiera pensar, la percepción respecto al ejército no ha variado mucho desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Dentro de las razones por las que en México se califica bien al ejército, se encuentra en primer lugar la ayuda en desastres con un 30%, seguido por la lucha contra el narcotráfico con un 24%, disciplina con un 20% y honestidad con un 9%. En la encuesta, llama la atención que con la pregunta ¿qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?, el ejército se encuentra en primer lugar con un 46%, seguido para no más ni menos que la Comisión de los Derechos Humanos con un 22%. Y en tercer lugar al presidente de la República con el 19%. Según Human Rights, y lo declarado por su director para América, José Miguel Vivanco, más de 4,000 denuncias se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México desde que Calderón decidió desplegar las fuerzas militares para combatir al crimen organizado. De momento, la CNDH ha publicado informes detallados sobre 65 casos de abusos y desgraciadamente la tónica en México sigue siendo la impunidad. Y es que según autoridades militares, desde el 2007 solo un militar ha sido condenado en la justicia militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el actual sexenio. En octubre, Felipe Calderón, sin embargo, presentó una propuesta de reforma del Código de Justicia Militar, el cual inscribiría dentro del ámbito de la justicia penal ordinaria los casos de violación sexual, tortura y desaparición forzada. Sin embargo, otras violaciones graves continuarían siendo investigadas y juzgadas dentro del sistema de justicia militar. La realidad es que en nuestro país el ejército continúa hasta el día de hoy siendo la institución de seguridad mejor equipada, mejor preparada y también mejor calificada de acuerdo a la ciudadanía. Por lo que hasta el momento preferimos felicitar a los más de 250,000 elementos del ejército hoy 19 de febrero y no invitarlos ni dejarlos que regresen a sus cuarteles. En ocasión del Día del Ejército Mexicano, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos va a presentar una crónica sobre el libro que le recomendamos en esta edición. El texto se titula El Ejército y el Poder. El autor es un periodista especializado en temas militares. Es Javier Ibarrola. Este es un texto que recientemente se publicó y justamente
En este libro se aprecia con toda claridad cuál ha sido en estos momentos el rol protagónico de las fuerzas militares aquí en nuestro país. Pero vamos con Juan Lorenzo Cimental y su acercamiento a las partes más relevantes de esta obra, que le insisto, constituye nuestra recomendación en esta semana. A los ojos de la atención pública, la historia de las Fuerzas Armadas Nacionales parece terminarse después de la revolución con Manuel Ávila Camacho, el último presidente militar. Sin embargo, de entonces a esta fecha, el ejército ha sido una fuerza viva e influyente en México que, en buena medida, ha estado siempre detrás del poder ejercido por presidentes civiles. Así, una vez terminada la refriega de la Guerra Civil de 1910 y repartido el poder entre los miembros de la familia revolucionaria, llegó el tiempo de la conciliación y comenzó la tarea de forjar al país de las instituciones. Un México nuevo con un ejército que cumpliera con la encomienda del presidente de México en 1917, la salvaguarda del orden constitucional de la República. Por eso, El Ejército y el Poder, texto del periodista Javier Ibarrola, es un libro que llena un inexplicable vacío de información para el público y describe de manera sistemática los acontecimientos y transformaciones más importantes de la milicia en más de 50 años. Su cuidadosa estructura capitular revela vínculos y acciones, desacuerdos y concordancias en torno a los aspectos más relevantes del acontecer nacional. En sus páginas aparecen todos los actores públicos que han marcado el ritmo de diferentes épocas: instituciones, presidentes, ministros, partidos, diplomáticos y funcionarios extranjeros. Y también aparecen acontecimientos radicales conocidos y desconocidos. El de la matanza de Tlatelolco al levantamiento de Chiapas, pasando por conatos de golpe de Estado. El Ejército y el Poder no se limita a presentar datos y revelar secretos. Con un ánimo constructivo plantea los desafíos y responsabilidades que encara hoy en día el Ejército mexicano. Gracias a este texto, es posible saber que la milicia es y puede ser mucho más que su presencia escenográfica en los desfiles de las fiestas patrias. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis Político. Continuamos.